Imagina dos religiones que juntas reúnen a más de la mitad de la humanidad. Dos creencias nacidas en tierras cercanas, que miran al mismo Dios de Abraham y veneran a muchos de los mismos profetas, y que sin embargo durante siglos han sido presentadas como totalmente opuestas. Hemos hablado de lo que une al Islam y al cristianismo, los puntos en común: Abraham, María, Jesús. Pero hoy, en el video número 10 de Divinidad Oculta, tenemos que mirar al otro lado del espejo. Aquí aparece la pregunta incómoda: ¿qué separa realmente al cristianismo del Islam? ¿Es solo una cuestión de profetas, de libros sagrados, o hay diferencias mucho más profundas que casi nunca se explican con claridad? Porque lo más sorprendente de esto, además de estas diferencias, también comparten mucho más de lo que la mayoría imagina. Existe un abismo, un punto de no retorno donde los caminos se separan y las verdades se vuelven incompatibles. ¿Por qué para unos Dios es Trinidad y para otros una unidad absoluta sin división posible? ¿Es Jesús el Hijo de Dios que murió en la cruz o un profeta que nunca fue crucificado? Hoy, en Divinidad Oculta, no venimos a decirte en qué creer, sino a mostrarte con datos reales y contrastados las 8 diferencias más profundas, misteriosas e impactantes entre el cristianismo y el Islam. Las diferencias reales entre ambas religiones, los misterios históricos que rodean sus orígenes y datos teológicos tan delicados que a veces solo se susurran en templos y mezquitas. Quédate hasta el final, porque algunas de estas diferencias pueden cambiar la forma en la que ves el mundo y la fe. Si quieres entender por qué el mundo está dividido como está hoy, suscríbete, deja tu like y activa la campanita. Solo así entrarás en nuestra comunidad de buscadores de la verdad. Y si aún no has visto nuestro video anterior sobre las similitudes entre ambas religiones, búscalo en el canal, porque hoy vamos a explorar la gran fractura. Comencemos. Un mismo origen, pero dos caminos. Para entender las diferencias, primero hay que aceptar algo. Cristianismo e Islam nacen de la misma raíz abrahámica. Ambas religiones se consideran herederas espirituales de Abraham, el patriarca, que según la tradición hizo una alianza con un único Dios hace casi 4000 años. De esa tradición surgirían 3 grandes religiones: judaísmo, cristianismo e islam. Pero sus caminos se separan en el tiempo y en el espacio. El cristianismo aparece en el siglo I, en el contexto del Imperio Romano, a partir de la predicación de Jesús de Nazaret y la fe en su muerte y resurrección. El Islam surge 6 siglos después, en el siglo VII, en Arabia, cuando Muhammad afirma recibir revelaciones de Dios que serán recopiladas en el Corán. A partir de ahí comparten personajes, lugares y muchas historias, pero la gran ruptura llega cuando hablamos de una figura central: Jesús. Jesús, profeta o hijo de Dios. Aquí está la diferencia más profunda entre el Islam y el cristianismo. Para el cristianismo, Jesús no es solo un profeta, es el Hijo de Dios, Dios hecho hombre. El núcleo de la fe cristiana afirma que Jesús es Dios encarnado, murió en la cruz y resucitó al tercer día para salvar a la humanidad. Este misterio se llama encarnación. El Islam respeta profundamente a Jesús, pero lo ve de una forma muy diferente. En el Islam, Jesús, o sea Isa, es uno de los grandes profetas, nacido de la Virgen María, y es capaz de realizar milagros por permiso de Dios. El Corán menciona el nacimiento milagroso de Jesús y le otorga un lugar de honor. Pero para el Islam hay una línea que no se puede cruzar. Jesús no es Dios ni hijo de Dios. Dios, Alá, es absolutamente único. Atribuirle un hijo es considerado shirk, que es el pecado más grave: asociar algo o alguien con Dios. Así, para millones de cristianos, Jesús es el centro de la divinidad. Para millones de musulmanes, Jesús es un profeta extraordinario, pero sigue siendo humano.
Esta diferencia no es un matiz, ha marcado siglos de separación teológica e histórica. El enigma de la crucifixión. Si Jesús es el centro de la fe cristiana, la cruz es el centro de su historia. Para el cristianismo, la muerte de Jesús en la cruz y su resurrección son el corazón de la salvación. Sin cruz no hay evangelio. Pero el Islam introduce aquí un giro radical. El Corán afirma que Jesús no fue realmente crucificado. Según la interpretación mayoritaria, no lo mataron ni lo crucificaron, sino que les pareció así. Algunas tradiciones islámicas sostienen que alguien fue confundido con Jesús o que Dios lo elevó al cielo antes del suplicio. Lo que para el cristianismo es el sacrificio supremo, para el Islam es un engaño de la historia, un malentendido humano, una misma escena, dos relatos completamente distintos. Dos libros sagrados, Biblia y Corán. Otra diferencia fundamental está en los textos sagrados. El cristianismo tiene la Biblia, un conjunto de libros escritos a lo largo de más de 1000 años, que incluye el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento encontramos los Evangelios, donde se narran la vida y las enseñanzas de Jesús. El Islam, en cambio, se centra en un solo libro, el Corán. Según la tradición islámica, el Corán fue revelado palabra por Dios a Muhammad a través del ángel Gabriel. Para los musulmanes no es solo un texto inspirado, es la palabra literal de Dios. Lo fascinante es que el Corán menciona muchas figuras bíblicas: Adán, Noé, Abraham, Moisés, María y Jesús. Pero muchas veces las historias aparecen con detalles y enfoques diferentes. Además, el Islam sostiene que las escrituras anteriores, Torá, Evangelios, fueron alteradas o corrompidas con el tiempo, mientras que el Corán sería la revelación final y preservada. Así, comparten personajes y escenarios, pero no comparten el mismo guión teológico. La idea de Dios, Trinidad versus unidad absoluta. Hablemos de Dios. El cristianismo cree que en un solo Dios hay 3 personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Este misterio se conoce como la Trinidad. No son 3 dioses, sino un solo Dios en una comunicación eterna de amor. El Islam, en cambio, se basa en el Tawhid, la absoluta unicidad e indivisibilidad de Dios. Dios es uno, sin socios, sin divisiones, sin personas dentro de él. Pero eso, para los teólogos musulmanes, la Trinidad es inaceptable. Se ve como una forma de politeísmo o de asociación indebida. Mientras tanto, los cristianos consideran que negar la divinidad de Jesús cambia por completo el mensaje del Evangelio. El resultado: mismo Dios de Abraham. 2 formas profundamente distintas de entenderlo. Pecado original y salvación. Gracia versus balanza. Otra diferencia clave: ¿cómo ve cada religión el pecado y la salvación? En el cristianismo existe la idea de pecado original. La humanidad hereda una naturaleza herida desde Adán, inclinada al mal, que necesita redención. La salvación es un regalo de la gracia de Dios, recibido por la fe en Jesús. No se compra con obras. En el Islam no existe el pecado original. Los seres humanos nacen puros, fitra, y cada uno es responsable solo de sus propios actos. Adán se equivocó, pero fue perdonado. La salvación, según la visión islámica clásica, se basa en la fe en Dios, la obediencia a sus mandatos y las buenas obras que pesarán en la balanza del día del juicio, junto con la misericordia divina. 2 caminos espirituales distintos hacia un mismo objetivo: la cercanía a Dios y la entrada al paraíso. Prácticas, autoridad e idioma de la revelación. Hay otras diferencias que rara vez se explican con calma. En el Islam, la vida religiosa se estructura en torno a los 5 pilares: profesión de fe,
oración 5 veces al día, ayuno en Ramadán, limosna obligatoria y peregrinación a la Meca para quien pueda. En el cristianismo no existe un esquema tan uniforme. Las prácticas cambian según la iglesia, católica, ortodoxa, protestante, pero suelen incluir oración, lectura de la Biblia, sacramentos y vida comunitaria. En el catolicismo existe una figura de autoridad visible, el Papa. En el Islam suní no hay un Papa del Islam. La autoridad se reparte entre eruditos, escuelas jurídicas y líderes locales, con una fuerte referencia al texto del Corán y la Sunna. Y está el tema del idioma. Para los cristianos, la Biblia puede traducirse a cualquier lengua, y lo importante es el mensaje. Pero para el Islam, el Corán solo es plenamente Corán en árabe. Las traducciones se consideran interpretaciones. Incluso el sonido del árabe para muchos musulmanes forma parte del milagro del texto. Jesús y Mahoma, dos papeles finales. Para el cristianismo, Jesús es la máxima revelación de Dios, el centro de la historia, el alfa y la omega. Para el Islam, Jesús es un profeta amado y respetado, pero Muhammad es el sello de los profetas, el último mensajero que trae la revelación final para toda la humanidad. Cristianos y musulmanes miran hacia la misma historia humana, pero no coinciden en quién tiene la última palabra. Relación con lo divino. En el cristianismo, Jesús es el mediador directo entre Dios y los hombres. En el Islam, la relación es directa con Alá, sin necesidad de intercesores o sacerdotes para el perdón de los pecados. Los cristianos llaman a Dios Padre, enfatizando una relación familiar y personal. En el Islam, aunque Dios es misericordioso, se enfatiza su papel como soberano y juez, y el creyente es ante todo su siervo. A pesar de todas estas diferencias profundas, sigue habiendo algo sorprendente. Cristianos y musulmanes creen en un solo Dios, en profetas, en la revelación, en el juicio final y en la vida después de la muerte. Durante más de 1400 años, estas dos religiones han moldeado imperios, culturas, guerras y también diálogos de paz. Comprender sus diferencias no es para enfrentarnos más, sino para entender cómo distintas culturas responden a las mismas preguntas eternas. ¿Quién es Dios? ¿Por qué estamos aquí? ¿Y qué ocurre después de la muerte? Como hemos visto en esta serie de Divinidad Oculta, la religión no es un camino recto. Es una cordillera llena de cimas compartidas y valles profundos que nos separan. El cristianismo y el islam son, al mismo tiempo, increíblemente cercanos en su origen y radicalmente distintos en sus conclusiones. Ahora la pregunta es para ti. ¿Cuál de estas diferencias te parece más difícil de conciliar? ¿Crees que algún día estas dos grandes fes lograrán un entendimiento más profundo o sus diferencias son parte esencial de su identidad? Si este video te ha hecho pensar, dale like y compártelo con alguien que siempre se ha preguntado en qué se diferencian realmente el cristianismo y el islam. Escribe en los comentarios entender antes de juzgar. Y si te apasionan la historia oculta, los textos sagrados y las preguntas que casi nadie se atreve a hacer, suscríbete a Divinidad Oculta, dale un like potente y activa la campanita. Soy la voz de Divinidad Oculta. Recuerda, la verdad está ahí, pero solo se revela ante quienes tienen el valor de buscarla. Sigue buscando, sigue cuestionando. Gracias por acompañarnos. Nos vemos en la próxima revelación.